te deleitaste la pupila con esa pelea. Bueno, es porque Valfaris es un juego que desde el primer minuto te deja en claro que aquí no hay colores amables. Es más, no hay ni música relajante, ni mucho menos hay tutoriales que te traten como si fuera tu primer videojuego. Valfaris es un run and gun brutal, cubierto de metal pesado, violencia pixeleada y una atmósfera tan densa que casi puedes oler el óxido y la sangre. Es uno de esos juegos que parece existir para recordarte una época donde los videojuegos no te pedían disculpas por ser difícil, justamente como me lo recomendó el doctor. Pero ojo, porque la dificultad y la brutalidad no siempre significan un buen diseño. Así que la pregunta es, ¿Valfaris es solamente una fantasía metalera exagerada? ¿O realmente es un gran juego debajo de toda esa estética extrema? Pasemos a la historia. En Valfaris no hay cinemáticas largas. Es más, no hay ni diálogos explicativos que te lleven de la mano. Todo se va a presentar de forma fragmentada y ambiental. Jugaremos como Therion, un guerrero que regresa a su planeta Valfaris. Un mundo que alguna vez fue próspero y ahora es una entidad corrompida, casi viva, dominada por horrores biomecánicos, dioses caídos y estructuras imposibles. Así que agárrate bien las pelotas, porque el planeta no solamente es un escenario, es un enemigo más. Sentí que la narrativa funcionaba más como un telón de fondo. Te da pistas, símbolos y frases crípticas que construyen una mitología oscura. Pero nunca se detiene a explicarte todo, y créeme, es tan rápido y brutal que la verdad no le prestas tanta atención salvo la de buscar tu próxima presa. Pero bueno, al final el mensaje es bastante claro. La prioridad es sobrevivir, no entender cada detalle del juego. Este enfoque puede resultar bastante fascinante para jugadores que disfruten armar la historia, pero también puede sentirse bastante distante para quienes buscan una narrativa más directa. A mí la verdad me pareció bastante genial porque yo iba lo que iba. Valfaris lo vas a encontrar disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Yo lo jugué en Nintendo Switch y la verdad es que el juego se mantuvo bastante estable en términos generales. Hubo momentos donde la pantalla se llenaba de enemigos, explosiones y efectos visuales, y se sentía bastante saturado visualmente, pero el control aguantó vara y acabó respondiendo bien, algo fundamental en un juego donde cada error se paga bastante caro. No es un portento técnico el Switch, pero cumplía con lo necesario para que el gameplay no se viera comprometido. Valfaris pertenece al género Run and Gun 2D, pero no se limita solamente a disparar sin pensar como baboso. Su sistema de combate está construido alrededor de la agresividad constante. Así que si lo piensas jugar antes de dormir, pues tal vez no es tan buena idea porque te vas a acelerar un poquito. El movimiento de nuestro agresivo Therion se siente algo lento, sobre todo cuando saltas. Vas a sentir que tú mismo estás cargando con esa armadura carmesí ensangrenta. Pero también con el tiempo te vas a acabar acostumbrando a este movimiento lento y aprendes a manejar bien al protagonista. Así es, el gameplay de Valfaris es un ritual de violencia perfectamente coreografiado. No es rápido por accidente, es rápido porque así debe de ser. Therion va a contar con 3 tipos de armas. Las armas primarias, que son pistolas con balas ilimitadas, desde blaster hasta pistolas que lanzan espíritus lupinos que siguen a los enemigos para destruirlos. Armas secundarias, poderosísimas, lentas y devastadoras. Un martillazo en el cráneo que consumen energía, pero que causarán daños devastadores y llenan la pantalla de caos y dolor. Y el combate cuerpo a cuerpo con tu espada. Esto va a ser tu salvación y tu vicio. Y van desde el fiel espadón de Therion hasta una pata de araña que consume la vida del enemigo. Y también vamos a contar con un escudo, con el cual podremos absorber las balas para evitar daño. Y si lo usamos justamente cuando se toquen, podremos regresar la bala al enemigo. Sí, esto podrá sonar muy gandalla, pero cada que uses este bendito escudo, te va a consumir energía. Y es justo aquí donde una de las decisiones de diseño más importantes del juego entra. La energía no se regenera sola. Oh sí, así que olvídate de esperarte tantito para que se te regenere la energía. No papi, muévete, porque para recuperar esta energía vamos a necesitar atacar. Y atacar me refiero con nuestra espada. Destruir objetos del entorno y exponernos al peligro. Así que esto va a obligar al jugador a mantenerse bastante activo y ofensivo, eliminando el estilo de juego pasivo o defensivo que tienen algunos.
Como les mencioné, vamos a contar con armas secundarias y van a ser bastante variadas y poderosas. Vamos a tener misiles, armas de área y disparos concentrados. Tú podrás elegir tu favorita, pero cada arma tiene su función y el juego te va a exigir aprender cuándo usar cada una. Así que vamos a tener que estar cambiando de estas armas constantemente. No es obligatorio, pero créeme, te va a ayudar a superar cada nivel sin tener que maldecir a cada rato. Y ya que estamos hablando de las armas, pues déjenme les platico que no solamente va a cambiar estéticamente cuando Therion ataque, también las vamos a poder mejorar. Pero para ello vamos a necesitar materiales. En sí es solamente un material que necesitaremos, y me refiero al metal sangriento. Y ya para desbloquear las últimas, pues vamos a necesitar otro material especial. Pero bueno, este dichoso material lo van a soltar algunos jefes, o bien van a estar bastante ocultos en el mapa. ¿O qué creías, mi chavo? ¿Que iba a ser así de facilito este juego o qué? Los enemigos están diseñados para presionarte constantemente. Créeme, no basta solamente con disparar. Las hordas de los enemigos son constantes y no siempre te dejan tomarte un descanso. Así que vas a necesitar aprender a leer los patrones, posicionarte bastante bien y combinar entre espadazos y disparos. Y sobre todo saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Aquí los jefes merecen una mención aparte. Algunos son largos, intensos y con múltiples fases. De entrada vas a notar cómo la música cambia drásticamente, para que tu cerebro entienda que la cosa se va a poner color de hormiga, y que vas a tener que apretar bien las nalgas porque se viene una pelea difícil y sin tregua. Cada combate es una prueba de sudor y sangre, vas a morir varias veces, y está bien. Aquí morir no significa que fracasaste, significa que vas entendiendo dónde la cagaste en la pelea. La dificultad es alta y exigente, sobre todo en los últimos niveles, pero rara vez se siente injusta, así que mentalízate y no le eches la culpa al juego, porque Valfaris va a castigar tus errores, no tu improvisación. Me pareció que Valfaris es uno de esos juegos que no se parece a nada más. Su pixel art es grotesco, detallado y exagerado. Cada escenario parece una mezcla de carne, metal, huesos y arquitectura alienígena. Todo se siente hostil, como si el mundo estuviera activamente intentando destruirte, aunque bueno, en realidad así lo es. El diseño de niveles, aunque es relativamente lineal, incluye rutas secundarias, secretos y zonas de alto riesgo con recompensas. Y lo que encontraremos, créeme que nos va a servir mucho para sobrevivir, que va desde armas hasta materiales para mejorar las armas, e incluso tótems para poderlos usar en los checkpoints. Sé que no es un Metroidvania, pero sí te va a recompensar la exploración cuidadosa. Para mí la dirección artística es uno de los mayores aciertos del juego. Tiene identidad propia y se compromete totalmente con ella. No intenta ser bonito, intenta ser impactante y créanme que lo logra con creces. Claro, no a todos les va a gustar porque en ocasiones suelen ser tanto los elementos en la pantalla que puedes confundir. La música de Valfaris es metal pesado, en su forma más pura. Riffs agresivos, batería constante y una energía que te va a empujar a seguir avanzando. Aunque me encanta este género de música, me pareció que la banda sonora no está pensada para escucharse fuera del juego, sino para acompañarte en la acción. Sentí que funciona como un motor emocional que refuerza el ritmo frenético del combate. Por otro lado, el diseño del sonido también cumple un rol importante. Los disparos contundentes que destruyen y queman la carne del enemigo. Explosiones claras que parten en dos a nuestros adversarios. Impactos que se sienten satisfactorios. Cada espadazo se sienta que entra a las entrañas de nuestros enemigos. E incluso cuando estás en puertas de la muerte, podrás escuchar el corazón de Therion latir. Solamente para que te pongas al mero tiro y comprendas que estás en peligro. Todo está pensado para que el combate se sienta violento y directo. Algunos datos interesantes de este juego es que Valfaris fue desarrollado por Steel Mantis, conocidos por Slain, Back from Hell. La música fue compuesta por Kurt Victor Bryant, el ex bajista de Celtic Frost, la cual fue una banda suiza de metal extremo. El juego toma total inspiración directa en las portadas de discos de metal extremo. Y curiosamente su diseño busca conscientemente alejarse de la accesibilidad moderna. Algo que me gustó mucho es que Valfaris tiene una identidad bastante clara y no la compromete. Es más, le vale que eso es lo que piensa el mundo y es fiel a lo que quiere representar. Me agradó mucho el combate agresivo, porque me pareció profundo y satisfactorio. Vaya, te empuja a probar todas las armas y que no te cases con una sola.
Eso me pareció un punto bastante favorable. La estética visual me pareció única, aunque a veces pues sí un poquito saturada. Aún así, es increíble. Cada nivel grita constantemente Heavy Metal Gamers. Me encantaron los jefes. Fueron bastante memorables y épicos. Algunos te van a mantener bastante entretenido en lo que encuentras cómo derrotarlos. Otros te van a poner a prueba a ver si aprendiste bien cómo funciona Valfaris. Y lo mejor de todo es que este juego no subestima al jugador. Pero por otro lado tenemos lo que puede ser malo, o lo que no me pareció tan bueno. Y es que su dificultad puede alejar a jugadores nuevos. Porque sí, definitivamente este juego no es para todos. Aunque te gusten los run and guns, si no conectas con su estilo de juego, creo que es mejor que pruebes otro. La narrativa no es accesible para todos. No siempre te van a decir qué está pasando o de qué va todo el rollo. Así que si buscas que te cuenten un cuento, pues aquí no lo vas a encontrar. Yo sé que hablé muy bien de la parte visual, pero también puede ser abrumador tras largas sesiones, debido a la intensa carga entre los fondos grotescos, los enemigos saltando por toda la pantalla, las explosiones distrayéndote, y esto puede ser que sea bastante para algunos jugadores. Este juego pues no es ideal para jugarlo relajado, así que si buscas algo pues más tranquilo después de un día de estrés del trabajo y pones Valfaris, pues creo que puedes acabar un poco más estresado. Mi percepción fue que Valfaris es un juego que sabe exactamente a qué público apunta y no intenta expandirse más allá de eso. Para mí fue una experiencia bastante intensa, diseñada para jugadores que disfrutan del reto, la agresividad y una estética extrema. No es perfecto a pesar de que lo disfruté bastante, pero me pareció bastante honesto y coherente con su propuesta. Vaya, se siente como un juego hecho con convicción, no con miedo del qué dirán o tal vez nadie me va a comprar. Bueno, pero vale la pena siempre y cuando sepas qué onda con Valfaris. Si te gustan los run and gun clásicos como Contra, este va a ser tu juego. Si estás cansado de los juegos fáciles y buscas un reto real, date hermano. Si disfrutas de una estética oscura y diferente que despierta el metalero que llevas dentro, pues qué más estás esperando, ya pica el start. Y si quieres un juego con personalidad fuerte, entonces Valfaris es para ti. Ojo, sé que no es para todos, pero eso es parte de su identidad. Al final del día, Valfaris no intenta agradar al mercado, solo intenta ser fiel a sí mismo, y me pareció que lo logra, porque en una industria donde muchos juegos buscan suavizarse, eso lo convierte en una experiencia distinta y memorable. Yo soy Salvador y esto fue Valfaris. Si te gustó la reseña, regálame un like, suscríbete, activa la campanita para que estés al pendiente de otras reseñas gamer.